Hola, muy buenos días. Hoy les hablaré sobre el circuito eléctrico. Del grupo número 4, formado por Leideresmi Montero Alfaro, Misael David Osvaldo López, Ana Esther Pérez Ruiz, Yadalki Pacheco Cuadrado. Y que gracias estamos haciendo este video por el profesor Eder Alfaro, docente de física eléctrica y magnética. Bueno, seguiremos con nuestro video explicando muchas cosas interesantes sobre este tema, que tenemos que tener en cuenta de que este tema es muy utilizado ya sea en las casas, empresas, en fin, que verán por qué. El circuito eléctrico es el movimiento de las cargas del polo negativo al polo positivo. El circuito eléctrico, también conocido, que es el recorrido preestablecido por el que se desplazan las cargas eléctricas, como había dicho anteriormente. Las cargas eléctricas que constituyen una corriente eléctrica pasan de un punto que tiene mayor potencial eléctrico a otro que tiene un potencial inferior. Para mantener permanentemente esta diferencia de potencial, llamada también voltaje o tensión entre los extremos de un conductor, se necesita un dispositivo llamado generador, ya sea pilas, baterías, dínamos, alternadores, entre otros, que tomen las cargas que llegan a un extremo y las impulse hasta el otro. El flujo de las cargas eléctricas por un conductor constituye una corriente eléctrica. Tipos de corrientes. Existe corriente continua. Existe la ley de Ohm. Es la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico. Es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Por lo cual, la ley de Ohm nos da unas ecuaciones o unas fórmulas para poder hallar el voltaje, la resistencia y la intensidad de un circuito, ya sea mixto, paralelo o en serie. Por lo tanto, para aprendernos más esta fórmula, nos comparten un triángulo de la ley de Ohm, por lo cual tenemos nuestro voltaje. Si se fijan en la parte superior, significa que abajo la intensidad está multiplicando por la R, pero cuando la resistencia, vamos a buscar la resistencia, me está diciendo que está dividiendo, o sea que el voltaje sobre la intensidad, y cuando buscamos la intensidad tenemos que poner nuestra fórmula voltaje sobre R, como lo vemos en estas fórmulas de acá. Tipos de circuitos eléctricos. Tipos de circuitos eléctricos. Dependiendo de cómo se conectan los receptores, tenemos varios tipos de circuitos eléctricos diferentes. Tenemos circuito en serie, circuito en paralelo y circuito en mixto. Primero que todo vamos a explicar circuito en serie, pues es más sencillo que los antes mencionados. Circuito en serie. Circuito en serie. Los circuitos en serie son los receptores o bombillos que se conectan a continuación del otro, el final del primero con el principio del segundo, y así sucesivamente. Características del circuito en serie.
Bueno, ya nosotros tenemos nuestro montaje del circuito en serie ahí. Pero es muy importante saber las características, porque tenemos que tener muy en cuenta de que, por ejemplo, este tipo de circuito en serie, su característica es que la intensidad que atraviesa todos los receptores, o sea, todos los bombillos, son la misma, igual y a la total del circuito. O sea, otra característica es que la resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias de receptor conectados en serie, o sea, la resistencia equivalente. O sea, que si nosotros tenemos en nuestra primera resistencia 6, una resistencia de 6 en nuestra primera resistencia, en nuestra segunda tenemos 4 y en la tercera tenemos 10. Entonces la resistencia total viene dado por 20, porque 6 más 4 y más 10 es igual a 10. Otra característica de este circuito en serie es que la tensión total es igual a la suma de la tensión en cada una de los receptores, de los bombillos conectados en serie. Pues decirse así, de que si en mi batería es de 9 voltios, entonces la sumatoria de los voltios que tiene cada uno de esas resistencias debe dar 9. Otra característica muy importante de este circuito en serie, que por lo cual casi no se utilizan por esa desventaja, es que si se desconecta un receptor, o mejor dicho, se desenrosca un bombillo, todos los demás receptores o todos los demás bombillos en serie con él dejarán de funcionar. ¿Por qué? Porque no puede pasar la corriente. Ejemplo. Veamos unos ejemplos de circuito en serie de 3 bombillos. Bueno, primero que todo sabemos que debemos que poner nuestro generador y nuestro interruptor. Y en este caso habíamos dicho que este circuito en serie va a tener 3 bombillos, y para que sea en serie debe estar una a continuación del otro, ¿cierto? Entonces vamos a unirlas mediante un alambre. Vamos a hacer el montaje. Conecto de la batería, en este caso, al interruptor, del interruptor al primer receptor, que es el bombillo, y del bombillo a otro bombillo, y bombillo a otro bombillo, y del último bombillo se conecta con la batería, y tenemos nuestro circuito en serie montado. Vamos a probar para ver si sale todo bien. Prendemos nuestro interruptor y sí, está completo nuestro circuito en serie. Les presentamos aquí un ejercicio. Bueno, veamos un ejercicio de circuito en serie. Bueno, lo primero será calcular la resistencia total. Esta resistencia total también se llama resistencia equivalente, porque podemos sustituir toda la resistencia de los receptores en serie por una sola del valor de la resistencia total. Fíjate en el circuito siguiente que tenemos mostrado para ti en este vídeo. Bueno, ante todo ya habíamos dicho que tenemos que calcular la resistencia equivalente, que es la sumatoria de todas las resistencias. Entonces sería que la resistencia 1, RI sub I, R, tenemos resistencia R sub 2 y la resistencia R sub 3. Entonces, como habíamos dicho, vamos a sumar la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3.
Bueno, nuestra primera resistencia es de 10 ohmios, más la segunda resistencia que es de 5 ohmios, más nuestra tercera resistencia que es de 15 ohmios. Esto es igual a 30 ohmios. Bueno, el circuito equivalente quedaría como el de la derecha, como una sola resistencia de 30 ohmios que vemos ahí. Ahora podríamos calcular la intensidad total del circuito según la ley de ohmios, que dice que en nuestra fórmula que la intensidad, pero ante todo primero vamos a ver primero la fórmula desde voltio, que sabemos que voltio es igual a la resistencia por la intensidad. Entonces, si nos piden hallar la intensidad que está en serie, lo que hay que es despejar esta fórmula. Entonces, como necesitamos intensidad, pasamos de intensidad igual a R que está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces va a quedar voltaje sobre la resistencia. Por lo tanto, sustituimos valores. Si sabemos que nuestro voltaje es de 6, lo tenemos que dividir entre 30. ¿Por qué 30? Porque 30 es la resistencia equivalente. Por lo tanto, nuestra intensidad sería de 0,2 amperios. Que resulta que como todas las intensidades en serie son iguales, por lo tanto tenemos que la intensidad total es igual a la intensidad 1 de la resistencia, igual a la intensidad 2 igual a la intensidad 3, y esto es igual a 0,2 amperios. Y ya sabemos que están las intensidades que pasan por los receptores. Aquí tenemos el 1, el 2 y el 3, ¿cierto? Bueno, ya habiendo calculado esto, ahora solo nos queda aplicar la ley de Ohm en cada receptor para calcular la tensión en cada uno de ellos. Bueno, veamos. Entonces veamos que el voltaje 1, o sea la tensión del primer receptor, vamos a poner aquí voltaje para no confundir con la demás. Voltaje 1 del voltaje 2 del segundo receptor y voltaje 3 del tercer receptor. Entonces tenemos que el voltaje 1, como sabemos que en nuestra fórmula nos dice que el voltaje es igual a intensidad por resistencia, por lo tanto vamos a tener que la intensidad 1 por la resistencia 1. Por lo tanto, vamos a tener que 0,2 amperios por 10 voltios nos va a dar 1 voltios. Ojo, hay que tener en cuenta de que
hay que tener en cuenta de que amperio hay que tener en cuenta de que el amperio por la ahora solo nos queda aplicar la ley de Ohm en cada receptor para calcular la tensión en cada uno de ellos. Si recuerdan, que saben que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, ¿cierto? Entonces esto quiere decir de que la tensión 1 que tenemos acá y la tensión 2 que tenemos acá, y tenemos la tensión 3 que la tenemos en el tercer receptor. Entonces tenemos que, para calcular la tensión 1, tenemos que multiplicar la intensidad 1 por la intensidad por la resistencia 1, que eso nos va a dar no va a dar 2. ¿Por qué? Porque multiplicando el 0,2, sabemos que el 0,2 es la misma intensidad para todas, por 10, que es la resistencia. Entonces 0,2 por 10, esto nos da 2. Ahora la tensión 2 es igual multiplicando la tensión 2 por la resistencia 2, por la intensidad 2 por la resistencia 2. Entonces sería 0,2 otra vez, porque ustedes saben que es la misma intensidad para todas, por 5, que la resistencia es 5, miren aquí, es igual a 1 voltios. Acá también es voltios. Ahora la tensión 3 es también lo mismo acá, pero con la intensidad 3 por la resistencia 3, que eso nos da igual, que sabemos que es 0,2 para todas por 15, que eso sería 3 voltios. Entonces ahora podríamos comprobar si efectivamente la suma de las tensiones es igual a la tensión total. Vamos a ver. Borramos esto por acá. Solamente ya sacando esto nos interesa solamente las tensiones. Entonces, sumando estas tensiones, nos va a dar que 2 más 1 más 3 es 6 voltios. Y esta sumatoria que está aquí debe ser igual a la que está acá. Y por eso este voltaje que nos dio aquí está bueno, porque nos da igual acá. Y como ves, resulta que es cierto. La suma es igual a la tensión total de la pila de 6 voltios. Ahora recuerda que para tener un circuito resuelto por completo es necesario que conozcas el valor de R, que es la resistencia, el valor de I, que es la intensidad, y el valor de B, que es el voltaje del circuito total. Circuito en paralelo. Circuito en paralelo. Circuito en paralelo son los circuitos en los que los receptores se conectan, todas las entradas de los receptores unidas y todas las salidas también se unen por otro lado. Característica de los circuitos en paralelos. Bueno, la principal característica de los circuitos en paralelo es que la tensión de todos los receptores son iguales a la tensión total de los circuitos. ¿Cómo así? O sea,
que si en mi primer receptor tenemos 9 voltios, también tendremos 9 voltios para el segundo receptor y para el tercer receptor. Tener en cuenta, porque a diferencia del circuito en serie, los voltajes variaban, pero aquí no. Bueno, otra característica es que la suma de cada intensidad que atraviesa cada receptor es la intensidad total del circuito. O sea, que quiere decir que la intensidad por la que pasan por los receptores pueden ser diferentes, y por lo cual deben ser sumadas para dar la intensidad total. Habíamos dicho que en circuito, a diferencia del circuito en serie, es que la intensidad era iguales, pero en paralelo se deben de sumar porque pueden ser diferentes, son diferentes. Bueno, otra característica es que la resistencia total del circuito se calcula aplicando la siguiente fórmula. Es esta fórmula que aplica. Para esta fórmula, a diferencia del circuito en serie, es que en circuito en serie sumábamos. Si por ejemplo nuestro primer receptor era 9 y el segundo era 2, entonces la sumatoria daba 11. Pero aquí es muy diferente, aquí es 1 sobre la resistencia, o sea que va a ser 1 sobre 9 más 1 sobre 2, y ese va a dar la resistencia total. Pero en este caso tenemos 3 resistencias. Estas 3 resistencias deben sumarse pasando por esta fórmula, que va a dar nuestra resistencia equivalente. Bueno, otra característica de los circuitos en paralelo es que todos los receptores conectados en paralelo quedarán trabajando a la misma tensión que tengan el generador. Otra es que si quitamos un receptor de los circuitos, los otros seguirán funcionando. Por eso es más usado los circuitos en paralelos en la casa o en cualquier lugar. Ejemplo, veamos un ejemplo de 3 bombillos. En este caso vamos a conectarlo en paralelo. Entonces tenemos nuestro primer bombillo, lo ponemos acá, ponemos otro acá, ponemos otro más abajo y ponemos nuestra batería acá y un receptor para prender y apagar. Luego, para formar nuestro circuito en paralelo, vamos a conectarlo. Entonces, la conexión para que sea paralelo es que al momento ya de haber conectado del interruptor al foco, esto debo también de conectarlos del mismo polo del foco al otro, ¿cierto? Este con este y este con este con este, y los otros, y el otro extremo se conecta con los otros extremos de los focos, este con este y este con este, y vemos que se forman los llamados nodos. ¿Por qué son llamados nodos? Porque son el punto donde la corriente se distribuye. Y por último, conectamos este último nodo de acá a la batería y tenemos ya formado nuestro circuito en paralelo. Ahora veamos para ver si nuestro circuito está completo o está funcionando. Listo, está funcionando nuestro circuito en paralelo, o sea que está funcionando. Les presentamos aquí un ejercicio. Bueno, veamos un ejercicio de circuito en paralelo. Podríamos seguir los mismos pasos que en serie, pero primero la resistencia equivalente y luego la intensidad, y etcétera. En este caso vamos a seguir otros pasos y nos evitaremos tener que utilizar la fórmula de la resistencia total.
Sabemos que todas las tensiones son iguales, por lo que la tensión total es igual a la tensión 1 igual a la tensión 2 igual a la tensión 3. ¿Cierto? En este caso, nuestra tensión va a ser 5 voltios, porque tenemos acá 5 voltios, acá deben ser 5, acá deben ser 5, acá deben ser 5 voltios. Ahora calculamos la intensidad en cada receptor con la ley de Ohm. Sabemos que nuestra fórmula es I igual a B sobre R. Bueno, entonces tenemos que nuestra intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Para que veamos gráficamente, tenemos que la intensidad 1 para acá, ¿cierto? La intensidad 2 que está acá y la intensidad 3. Ojo, no son las mismas. No confundamos con circuitos en series. Entonces, para calcular la intensidad que pasa por cada receptor, debemos aplicar la fórmula que le había dicho y ponemos que la intensidad 1 sobre la resistencia 1, la intensidad 2 sobre la resistencia 2, la intensidad 3 sobre la resistencia 3, y esto nos va a dar de que sabemos de que la intensidad es la misma, o sea 5 voltios, vamos a poner 5 aquí sobre 5 aquí sobre y 5 aquí sobre. Entonces dividimos entre la resistencia. Acá la resistencia vale 10 en la primera intensidad, la segunda 5 y en la tercera 15. Entonces esto nos va a dar igual a, acá en nuestra primera intensidad nos va a dar 0,5 amperios y más abajo nos va a dar 1 amperio, y en nuestra intensidad 3 nos va a dar 0,33 amperios. Por lo tanto, la sumatoria total del circuito será la suma de todos los receptores. Entonces vamos a ver cuál es la suma. Esto nos da 0,5 más 1, 1.5, 1.5 más 0,33, esto nos da 1.83 amperios. Y esta es nuestra intensidad total. Ok, ya hayamos terminado la intensidad. También, si queremos, vamos a presentarle cómo se suman las resistencias en circuito en paralelo, que es 1 sobre 10, que viene siendo 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 5 sobre la resistencia 2, que viene en este caso 5, más 1 sobre la resistencia 3, que viene en este caso 15, y nos va a dar un total de 1,10 más 1,5 más 1,15. Esto nos va a dar 11 sobre 30, y en decimales sería 0,3666.
Listo, y tenemos nuestra resistencia equivalente, pero aún no crean que este es el resultado. ¿Por qué no? Porque en nuestra fórmula dice que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 2 más la resistencia, 1 y 2 más 1 sobre la resistencia 3. Y ya hayamos calculado esto es error. Tenemos que tener en cuenta de que al momento de calcular esto 11 sobre 30, esto tenemos que pasar el 30 a multiplicar y el 11 a dividir. ¿Por qué razón? Porque al momento tenemos que hacer un despeje. ¿Por qué? Porque nuestra resistencia equivalente debe quedar arriba como resistencia equivalente sobre 1. Y por lo tanto, el total va a ser igual a 30 sobre 11 es 2,72 periódico, y esta va a ser nuestra resistencia equivalente. Circuito en mixto. Circuito mixto son aquellos circuitos eléctricos que combinan en serie y en paralelo. Lógicamente estos circuitos tendrán más de 2 receptores, ya que si tuvieran 2 estarían en serie o en paralelo. Ejemplo, veamos unos ejemplos de circuito en mixto. En este tipo de circuito hay que combinar los receptores que están en serie, en este caso los bombillos, y los que están en paralelo. Para esto solamente necesitaremos una batería y un receptor y un interruptor. Entonces combinaremos los bombillos que están en paralelo con el que está aquí en serie. Entonces tomamos, unimos un alambre acá con el otro que está aquí, unimos con el primer nodo, después el último nodo de acá abajo que está en este extremo, unimos con el bombillo, el receptor que está en serie, y por último lo conectamos con la pila y obtenemos así nuestro circuito en mixto. Esto también es más todavía utilizado en las empresas, en las casas. Ante todo, este circuito podemos ver de que los voltajes son iguales. Sabemos lo que están en paralelo, pero el que está en serie es diferente a lo que están en paralelo. Tipos de circuitos eléctricos. Corriente continua. Es aquella corriente en donde los electrones circulan en la misma cantidad y sentido. Es decir, que fluye en una misma dirección. Su polaridad es invariable y hace que fluya una corriente de amplitud relativamente constante a través de una carga. A este tipo de corriente se le conoce como corriente continua, su símbolo CC, o corriente directa, su símbolo CD, y es generada por una pila
o batería. Corriente alterna. La corriente alterna es aquella que circula durante un tiempo en un sentido y después en sentido opuesto, volviéndose a repetir el mismo proceso en forma constante. Su polaridad se invierte periódicamente, haciendo que la corriente fluya alternamente en una dirección y luego en la otra. Se conoce en castellano por la abreviación CA y en inglés por la de AC. Este tipo de corriente es la que nos llega a nuestras casas y sin ella no podríamos utilizar nuestros artefactos eléctricos y no tendríamos iluminación en nuestros hogares. Este tipo de corriente puede ser generada por un alternador o dínamo, la cual convierte en energía mecánica en eléctrica. Ejemplo de corriente continua. Sabemos que la corriente continua es la que circula en la misma cantidad y el mismo sentido, o sea que fluye en la misma dirección. Un ejemplo de esto sería un circuito en paralelo, que desde un generador fluye esos electrones, pero en un solo sentido, hasta llegar al otro extremo del generador. Ejemplo: una corriente alterna. Veamos un ejemplo. Una corriente alterna, sabemos que a diferencia de la energía continua, esta energía alterna va de un tiempo determinado en un sentido, ¿cierto? Un sentido hasta llegar hasta el polo, y un tiempo determinado que va hacia el otro sentido. Esto más que todo lo utilizamos en casa. ¿Cómo? Bueno, esto necesariamente para que cumpla la función de corriente alterna, esto más que todo no se utiliza una batería, sino un enchufle. Vamos a dibujar un enchufle aquí que está conectada con un voltaje de 120 voltios. Sabemos, quitando este que está desocupado y este que está ocupado por ¿cierto? Esta es nuestra energía. Entonces sabemos que va de un tiempo en un sentido y en otro tiempo otro sentido. Asociación de pilas en paralelo. Al conectar pilas en paralelo debe tenerse en cuenta que sean todas de la misma FEN, fuerza eléctrica electromotriz, que en caso contrario fluirá corriente de las demás FEN a la de menos, disipándose potencia en forma de calor en las resistencias internas, agotándolas rápidamente. Este caso, sabemos que en este caso es paralelo. Tenemos una representación gráfica sobre la asociación de pilas en paralelos. Como la vemos ahí, tenemos una resistencia junto a una pila y después tenemos otra que están conectadas, pero sabemos que en paralelo la resistencia y luego pila, resistencia y luego pila en paralelo. Intensidad de corriente. La intensidad del flujo de los electrones de una corriente eléctrica que circulan por un circuito cerrado dependen fundamentalmente de la tensión o voltaje
que aplique y de la resistencia en ohm que ofrezca al paso de esa corriente la carga o consumidor conectado al circuito. Si una carga ofrece poca resistencia al paso de la corriente, la cantidad de electrones que circulen por el circuito será mayor en comparación con otra carga que ofrezca mayor resistencia y obstaculice más el paso de los electrones. El ampere. De acuerdo con la ley de Ohm, la corriente eléctrica en ampere, su símbolo A, que circula por un circuito, está estrechamente relacionado con el voltaje o tensión, símbolo B corta, y la resistencia en ohm de la carga o consumidor conectado al circuito. Definición del ampere. Un ampere se define como la corriente que produce una tensión de 1 voltio cuando se aplica a una resistencia de 1 ohm. Un ampere equivale a una carga eléctrica de 1 coulomb por segundo circulando por un circuito eléctrico, o lo que es igual a 6.300 billones, por lo cual es igual a 6,3 por 1017 de electrones por segundo fluyendo por el conductor de dicho circuito. Por tanto, la intensidad de una corriente eléctrica equivale a la cantidad de cargas eléctricas en coulomb que fluye por un circuito cerrado en una unidad de tiempo. Los submúltiplos más utilizados del ampere son los siguientes: miliampere, como su símbolo, MA igual a 10 a la menos 3 amperios, que eso es igual a 0,01 ampere. Microampere, MA, es igual a 10 a la menos 6 ampere, que es igual a 0,00001 ampere. El amperímetro, la intensidad de circulación de corriente eléctrica por un circuito cerrado, que puede medir por medio de un amperímetro conectado en serie con el circuito o mediante una inducción electromagnética utilizando un amperímetro de gancho. Para medir la intensidad baja de corriente se puede utilizar también un multímetro que mida miliampere.